Un saludo a todas y todos los que me escuchan y me hacen el favor de acompañarme en esta charla. Por supuesto que debo reiterar este agradecimiento, muy especialmente en la persona de Vasco Torres, profesor y querido amigo, pero también al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, a la Universidad de Panamá, por haberme brindado esta oportunidad de sentirme parte de la Escuela Interamericana de Diálogo Social, Tripartismo y Resolución de Conflictos. Es un proyecto que considero exitoso, necesario, quizás más que necesario, urgente y modélico para toda la región. De tal manera que sentí desde que recibí la invitación para escribir y para preparar esta charla una profunda alegría, un gran entusiasmo. Me sentí honrado de formar parte de este proceso. Sí confieso que cuando comencé a bosquejar las primeras ideas de lo que iba a ser el ensayo y esta charla, en algún momento me pregunté qué podía decirle a un grupo de cursantes de esta escuela sobre diálogo social, donde hay dirigentes sindicales, luchadores sociales, representantes patronales, funcionarios públicos, académicos, que impulsan y viven el diálogo social, pero además que lo han venido cursando metódicamente, han tenido en sus manos la bibliografía más reciente, han escuchado a los autores, a los profesores más reconocidos sobre la materia. ¿Qué podía decir que pudiese generar algún interés, propiciar alguna reflexión, motivar un debate? De tal manera que la primera alegría y entusiasmo fueron tornándose en preocupación, agobio y desasosiego. Y, digamos, recordé en ese momento las palabras de Michel Houellebecq, un novelista y poeta francés que decía que, voy a compartir pantalla, que decía que la primera y quizás la única condición de un buen estilo es tener algo que decir. Entonces, precisamente en medio de esa perplejidad que me generó qué poder decirle a ustedes que fuera de interés, tuve o me sentí impulsado a revisitar al diálogo social con humildad, digamos, sin prejuicios, dejando de lado algunos conceptos que ya había venido trabajando para pasearme por lo que son sus contenidos esenciales, su naturaleza, el lugar en el cual podemos ubicarla en el mapa de la ciencia jurídica, pero sobre todo, lo que intenté fue tratar de ofrecer alguna consecuencia que pudiese servir para, ojalá, impulsar, robustecer al diálogo social en nuestra región. De tal manera que lo que hoy vengo a decir en esta charla sobre diálogo social, una perspectiva más allá de la pandemia de la COVID-19, es que concibo al diálogo social como un componente esencial y por tanto inescindible de la libertad sindical y un presupuesto sustantivo de la democracia, de un modelo de relaciones laborales democrático. Eso significa que el diálogo social debe erigirse como derecho humano y derecho fundamental, por lo menos en lo que América Latina respecta, y por ende justiciable ante órganos jurisdiccionales nacionales y regionales. A los fines de esta justiciabilidad del diálogo social, me parece pertinente, me parece útil tornar la mirada hacia las trazas, las huellas que ha venido dejando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,
que tiene como piedra angular precisamente los derechos a la consulta y a la participación en las medidas administrativas y legislativas que puedan influir, que puedan concernir a los intereses de estos grupos poblacionales. De tal manera que las ideas que voy a compartir se sintetizan en lo que pueden ver en la pantalla. El diálogo social, componente de la libertad sindical, presupuesto de un modelo democrático de relaciones laborales, por tanto justiciable en tanto derecho humano y derecho fundamental, y para delimitar su núcleo esencial, aquel que los gobiernos deben reconocer para evitar desfigurar al diálogo social hasta hacerlo irreconocible, pueden demarcarse siguiendo la ruta, siguiendo las trazas, las huellas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera que los minutos que me resten de esta conferencia van a estar dedicados, orientados a justificar, a fundamentar estas tres ideas básicas, por supuesto opinables, seguramente balbuciantes, pero que creí de mérito para elevar a un auditorio calificado como el que hoy tengo en honra, al que tengo en honra dirigirme el día de hoy. Para justificar entonces estas ideas, he organizado un recorrido que aspiro realizar al lado de ustedes por 6 estaciones. Una primera estación conceptual para evitar confusiones, atajar cualquier, digamos, problema semántico, donde voy a tratar de precisar de qué hablo cuando hablo de diálogo social y sortear las ambigüedades que son propias a esta voz. De inmediato intentaré justificar por qué sostengo que el diálogo social se ubica en el seno de la libertad sindical y forma parte o constituye un presupuesto básico, esencial, sustantivo de la democracia. Inmediatamente someteré a consideración de ustedes el criterio conforme al cual esas ideas, es decir, el diálogo parte de la libertad sindical y presupuesto de la democracia, están implícitas en la Declaración de Filadelfia de 1944 sobre los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual justifica un retorno a ese instrumento, a ese ideario que en un momento crucial para el planeta fue consensuado y que establece, no tengo duda, el diálogo social como un instrumento estratégico para la búsqueda y la consolidación de la justicia social a nivel global. Terminado ello, pasaré en cuarto lugar a mostrar muy brevemente, muy epidérmicamente, si me permiten el término, una taxonomía básica del diálogo social, es decir, algunos criterios que nos permitirían ordenar, clasificar las distintas manifestaciones del diálogo social en Latinoamérica. Y quiero de una vez advertir, no para buscar un modo, una modalidad ideal, porque eso resulta absolutamente inútil. Por el contrario, lo que esta taxonomía quiere reflejar es que el diálogo social debe asumir una morfología totalmente flexible. Es decir, debe desarrollarse de la manera, de la forma, con los procesos, con los actores que en cada momento resulten idóneos para el sistema de relaciones laborales en cuyo ámbito se inserta. Es el diálogo el que debe adaptarse a los actores y su contexto, y no al revés. El diálogo estructurado no puede encorsetar
a los actores sociales. Debe fluir de la manera más adecuada y ágil para alcanzar sus objetivos y servir, en definitiva, a los actores sociales. Me parece que eso es una de las lecciones más importantes que podemos verificar una vez que analizamos el panorama latinoamericano. En quinto lugar, enfatizaré esos criterios sobre la justiciabilidad del diálogo social, esa idea de que incluso puede reclamarse ante los órganos judiciales, que no es una mera expectativa, que no es una prerrogativa de los gobiernos, que pueden o no abrir los cauces del diálogo social, o que pueden decidir con quién dialogar y con quién no, o que pueden simplemente escoger las materias que consideran prudentes y dejar de lado otras que, siendo relevantes para la vida de empleadores y trabajadores, sin embargo, deciden reservar para su desarrollo exclusivo, o para monologar, o para simplemente dictaminar de manera unilateral. Y luego, ya para terminar, a manera de epílogo, simplemente una mirada rasante a algunas lecciones que nos haya podido dejar la pandemia en materia de diálogo social. De tal manera que ese es el itinerario que me gustaría recorrer y que propongo recorrer con todos ustedes en esta charla, y que espero pueda ser de interés sin perjuicio de las preguntas o el intercambio que podamos realizar al final. Termino simplemente reiterando algo que dijo el profesor Torres. Sobre esta charla existe ya un ensayo que ustedes seguramente recibirán, y eso me va a permitir ahorrarme la lectura de artículos, de sentencias, que pueden simplemente lastrar este diálogo que aspiro sea más ágil y más ligero, ¿no? De tal manera que pido excusas porque trataré de sortear, trataré de esquivar la lectura de estas normas o de estos criterios jurisprudenciales, los referiré, y si alguien tuviese interés, pues podrá luego en el ensayo consultarlo y verificar las fuentes que van a detallar y van a permitir un desarrollo más acabado de estas ideas. Entonces paso de inmediato al punto de conceptual. ¿De qué hablo cuando hablo de diálogo social? Bueno, a los fines de esta charla, y por tanto no desmerita cualquier otro concepto, es simplemente un consenso que quiero marcar al inicio de esta conversación acerca de cuál es el alcance de la noción de diálogo social que voy a utilizar para que podamos entendernos durante la charla. Pero repito, no pretendo una noción ontológica del diálogo que reclame para sí valor y que desdiga de cualquier otro concepto. A los fines de esta conversación voy a entender por diálogo social, en estricto sentido, la participación de las organizaciones de empleadores y o de trabajadores en la generación o diseño, ejecución y o evaluación de medidas públicas en el ámbito económico y en el ámbito social que conciernan a sus intereses, que afecten a sus intereses. Esa es la noción de diálogo social que voy a trabajar a lo largo de esta charla, de esta discusión, y que construyo a partir de estas ideas. La OIT desarrolla un concepto de diálogo social, como ustedes saben, más amplio, diría amplísimo, donde además de esta
parcela que acabo de delimitar, es decir, más allá de la participación de los actores en las políticas públicas en materia económica y social, incluye otras interacciones donde participan directa y exclusivamente patronos y trabajadores sin actuación, sin injerencia de los gobiernos y al margen de las políticas económicas o sociales que estos desarrollen o impulsen. De tal manera que estaría abarcando la negociación colectiva, por ejemplo, la participación en la gestión empresarial. Eso llevó al profesor Oscar Hermida Uriarte, al maestro Oscar Hermida Uriarte, a decir con toda razón que ese concepto era de tal latitud que prácticamente refería a cualquier relación, a cualquier interacción entre los actores sociales, excluyendo solo el conflicto abierto. Ese concepto amplio, hoytiano, creo que a los fines de esta conversación vale la pena restringirlo, por eso solamente me refiero a la primera porción o parcela de él, la participación en las políticas públicas. Y creo que es conveniente hacerlo simplemente porque son interacciones que involucran a sujetos disímiles, de naturaleza también diferenciada, de objetivos distintos, y vale la pena entonces un tratamiento, un análisis separado. Solo para poner un ejemplo. La negociación colectiva se inscribe en el ámbito de la libertad sindical, regulada por el derecho privado, concierne a los intereses que los actores involucrados representan estrictamente. En cambio, el diálogo social, entendido como participación en las políticas públicas, supone necesariamente, con condición sine qua non, la intervención de los gobiernos u otras instancias del poder público. Por ello, se somete también al derecho público y afecta intereses que exceden aquellos representados por los actores sociales, organizaciones de empleadores y de trabajadores. Por tanto, si bien se genera a partir de la libertad sindical, llega a expandirse más allá a partir de este intercambio, de esta participación con los gobiernos en la génesis, ejecución o evaluación o ponderación de las políticas públicas. De tal manera que, por tal virtud, creo que vale la pena restringir el ámbito de análisis en esta charla. Debo hacer finalmente dos precisiones. No lo denomino tripartismo, sino prefiero denominarlo, conceptualizarlo como diálogo social, porque el tripartismo, en definitiva, es una especie del diálogo social. Es una modalidad del diálogo social, quizá la más importante, históricamente la más trascendente, sin duda, pero no es la única. El diálogo ciertamente puede ser tripartito cuando están presentes los tres actores fundamentales de las relaciones laborales. Pero puede también adoptar otras modalidades según los sujetos intervinientes. El diálogo puede ser bipartito, gobierno y patronos, gobierno y trabajadores. Eso es un diálogo bipartito. Podría ser bipartito plus, gobierno y empleadores y otros actores sociales, iglesias, academia, organizaciones no gubernamentales, etc. Pero también puede ser multipartito o tripartito plus. Es decir, que además de los tres actores fundamentales de las relaciones laborales, pueden algunos de estos otros sujetos de la vida social, estos otros actores sociales, ser convocados o participar en ello. De tal manera que el tripartismo es una especie del género diálogo social que puede involucrar otros actores o simplemente simplificar el número de actores que en él participan. Y finalmente, descarté la noción de concertación. Prefiero que esa participación en las
políticas públicas lo denominemos diálogo social y no concertación social, a pesar de que hay sectores doctrinarios de muy alta valía que lo establecen como sinónimos, sencillamente porque el término concertación semánticamente refiere a acuerdos, consenso, anuencia. Por tanto, la reservo para los resultados del diálogo. Es decir, la concertación social es un resultado posible del diálogo cuando los actores intervinientes alcanzan acuerdos. El diálogo es un proceso, la concertación en este contexto sería un resultado posible. Por ende, serían manifestaciones de concertación social en Latinoamérica. Por ejemplo, el Pacto Obrero Patronal de México de abril de 1945 o los acuerdos que se alcanzaron en Guatemala en los meses de mayo y junio de ese mismo año 45, llamados, ese proceso se denominó el Triángulo de Escuintla. Esos acuerdos son también manifestaciones de concertación social. En el caso de mi país, en 1958 se produjo el Pacto de Amenimiento Obrero Patronal, quizás la expresión de concertación social más importante en Venezuela, donde luego del derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, los actores sociales decidieron acordar mecanismos de reconocimiento de libertad sindical, pero también de control, de reducción, de resolución de la conflictividad laboral y de la conflictividad social en general para fortalecer, coadyuvar a la consolidación del naciente sistema democrático. Más recientemente, el pacto de solidaridad que se adoptó de solidaridad económica que se adoptó en México, es otro ejemplo de ello en el año 1987, y para poner un ejemplo de Panamá, el acuerdo tripartito de febrero del 2012. Esos serían, en esta visión, ejemplos de concertación. Entonces, en resumen, para poder seguir avanzando, simplemente el diálogo social va a ser entendido como participación de los actores sociales en la génesis, ejecución o evaluación de políticas públicas en materia económica y social. Los resultados, cuando supongan un acuerdo o un consenso, serán ya expresión de concertación social. Paso entonces de inmediato a la segunda estación, al segundo rubro de esta conversación, que es explicar dónde se inserta el diálogo social en la libertad sindical y en la democracia. La libertad sindical hilvana tres componentes: el componente organizativo, funcional y el componente inmunitario o protectorio o de tuición. La libertad sindical supone el derecho a organizarse libremente, sin autorización previa, alimento organizativo, para promover y defender los intereses de clase o categoría. Ese es el elemento funcional. Y por supuesto, tiene que hacerse con garantía de que van a evitarse, se van a tomar medidas para evitar cualquier conducta que tenga por objeto o efecto impedir o obstaculizar el ejercicio de la libertad sindical, el componente tuitivo. En el componente funcional es donde ubico al diálogo social. El diálogo social evidentemente es un instrumento idóneo para promover y defender los intereses de categoría o clase de los trabajadores y de los empleadores en términos del artículo 10 del convenio 87. Y visto así, el diálogo social entonces refleja o representa la intersección, la encrucijada de los dos vectores de protección de los trabajadores.
Fíjense que todos coincidimos en que el derecho del trabajo se ensambla a partir del principio protectorio, pero ese principio protectorio, para que materialice, para que se haga efectivo, requiere que se adopten medidas de dos tipos: medidas estatales y medidas autonómicas, una vertiente estatal y una vertiente autonómica. El principio protectorio reclama del poder público el ejercicio de funciones normativas y policivas, normas de orden público que garanticen la integridad de los trabajadores y un aparato administrativo, la policía administrativa, la administración del trabajo, que garantice que esas normas sean efectivamente aplicadas. Esa es la vertiente estatal, pero hay también una vertiente autonómica, que es la libertad sindical, la propia organización de los trabajadores dirigida a la promoción y defensa de sus intereses. Pues bien, el diálogo social es el punto de cruce de esas dos vertientes. Nace del diálogo social, acción de promoción y defensa, pero se encuentra con el Estado para compartir sus potestades y potenciar, amplificar la capacidad de defensa y promoción de las organizaciones de patronos y de trabajadores. De tal manera que el diálogo social amplifica, expande el poder sindical de tutela de los intereses de patronos y trabajadores, llevándolo, como dice el profesor Monereo Pérez, a una dimensión semipública. Esa es la trascendencia, esa es la relevancia, esa es la ubicación del diálogo social en el seno del componente funcional de la libertad sindical. Lo mismo cabría poner en evidencia a propósito de la democracia. Creo que salta a la vista, creo que es fácil reconocer que la democracia supone dos dimensiones, como señalaba Luigi Ferrajoli, una dimensión formal, pero también una dimensión sustantiva, sustancial. La primera refiere a quién y cómo va a adoptar las decisiones o se adoptan las decisiones en democracia. Y refiere, por ende, a que ello debe descansar en las mayorías, en la mayoría de la población. Es la mayoría de la población la que decide. Deben existir mecanismos formales que le reconozcan a la mayoría el poder de decidir en democracia. Pero también, y ese es el elemento sustantivo, el elemento sustancial, tiene que determinarse qué debe decidir esa mayoría y qué no puede esa mayoría decidir, no importa su representatividad. Esos límites a la mayoría son los derechos fundamentales. Derechos que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer, derechos que ninguna mayoría puede permitirse violentar o inobservar. Ese criterio doctrinario, por cierto, ha sido también reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros en la celebérrima sentencia del caso Hellman contra Uruguay del año 2011, muy conocida a propósito de la ampliación del control de convencionalidad. En ella también se hace eco la Corte Interamericana de esta visión dual de la democracia, donde se insertan los derechos humanos y los derechos fundamentales. También aparece reflejado en la Carta Democrática Interamericana del año 2001, de septiembre del 2001, adoptado el 11 de septiembre de 2001, el mismo día que colapsaron las Torres Gemelas en Nueva York. Ese instrumento de la Organización de Estados Americanos señala clarísimamente que solo en democracia se pueden garantizar los derechos humanos, pero también que la protección de los derechos humanos fortalece y robustece a la democracia.
Y ya acercándose a nuestro tema, señala que la democracia representativa debe robustecerse con la participación permanente de la ciudadanía en los asuntos que le conciernan. Y agrega que esa participación ciudadana no es una expectativa, es un verdadero derecho y por tanto debe fomentarse, debe impulsarse esa participación para que la democracia se consolide. Allí se ubica el diálogo social, como participación, como presupuesto democrático, en particular en el ámbito de las relaciones laborales, pero por supuesto susceptible de expandirse a todos los sectores poblacionales en la esfera de sus intereses. De tal manera que el diálogo social es componente esencial, inescindible de la libertad sindical, pero también es un presupuesto de la democracia participativa, es un derecho de los actores sociales reclamar la participación en las políticas que puedan afectar sus intereses, en la esfera de las relaciones laborales e inclusive en una esfera más amplia. Paso entonces al tercer peldaño de la ruta. Decía, estas ideas que acabo de simplificar, diálogo social como parte de la libertad sindical y presupuesto de la democracia, sostengo están presentes en la Declaración de Filadelfia de 1944 sobre los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Están allí previstas, están allí consagradas. Para no agobiarlos con su lectura, simplemente resumo la estructura de la Declaración de Filadelfia que me permita justificar lo que acabo de afirmar. En su párrafo primero, reitera que la libertad de asociación es esencial para el progreso. Y luego, pocas líneas más abajo, señala que los actores sociales organizados, por ende, en ejercicio de esa libertad sindical, deben colaborar con los gobiernos, atención, en pie de igualdad, para impulsar el bienestar general. Libertad sindical, participación frente a los gobiernos en plano de igualdad para promover el bienestar material. Párrafo 2. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho al bienestar material, al desarrollo espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Eso explica lo que Alain Zupiot, en el espíritu de Filadelfia, señala. La Declaración de Filadelfia es la primera proclama de derechos humanos con valor universal. Con valor universal. Pero es más, de seguidas, en ese párrafo 2 se señala todas las medidas que adopten los gobiernos en el plano nacional o internacional deben estar dirigidas a satisfacer aquel objetivo, la satisfacción del bienestar material y el progreso espiritual de la población. Y solo deben ser aceptadas en tanto satisfagan esos objetivos. Y culminan en el párrafo 3. Por ende, la OIT debe impulsar la negociación colectiva, la participación de los trabajadores en las empresas y la colaboración de patronos y trabajadores en la elaboración y ejecución de medidas económicas y sociales, es decir, diálogo social. Cuando hilvanamos estos criterios, me parece que queda claro que la libertad sindical entraña el derecho al diálogo social como participación con los gobiernos están obligados en pie de igualdad a llamar y convocar al diálogo a los actores sociales,
para que los actores sociales ejerzan una suerte de contraloría teleológica o finalística. Es decir, para que en esa interacción con los gobiernos aseguren que las medidas económicas y sociales estén primordialmente dirigidas a satisfacer las necesidades materiales de la población, asegurar el progreso espiritual de la población. Es decir, hacer realidad la primacía de lo social sobre lo económico que está allí en la Declaración de Filadelfia. Entonces, fíjense cómo volver la mirada atrás al 10 de mayo de 1944, cuando se adoptó la Declaración de Filadelfia, no es sucumbir a la nostalgia. Es un instrumento idóneo para orientarnos en tiempos de crisis, en tiempos de duda, en tiempos de egoísmo, y poder retomar el rumbo perdido. Libertad sindical, diálogo social, bienestar material, primacía de lo social sobre lo económico. Esas son las razones por las cuales encuentro que el concepto de diálogo social que estamos conversando está en la Declaración de Filadelfia, se erige en un objeto fundamental, en un fin fundamental de la OIT. Y por ello reaparece con fuerza en toda la idea del trabajo decente en el año 1999, y termina encarnando en la declaración de 2008 de la OIT sobre la justicia social. De tal manera que queda de manifiesto que constituye un objetivo central de la OIT impulsar el diálogo social, en particular bajo esta concepción de participación de los actores en las políticas públicas, para hacer realidad esta sumisión de las medidas financieras y económicas a lo social, al bienestar material, al progreso espiritual de la población. Eso es lo que justifica este retorno a Filadelfia y al plan que allí se diseñó en un momento tan clave como fue ya el asomo del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta declaración se gesta a medio camino entre el horror de la Segunda Guerra Mundial y la utopía de un mundo donde imperase la justicia social. Vamos a hablar ahora brevísimamente de la taxonomía. Deng Xiaoping, el líder chino, el arquitecto de las transformaciones económicas de la República China, de la República Popular de China, hizo célebre esta frase a propósito del pragmatismo que había que imprimirle a las políticas económicas y sociales en China. Decía, ¿qué importa si el gato es blanco o es negro? Si caza ratones, es un buen gato. Esa misma idea es la que quiero traspolar al diálogo social. No importa la estructura, el método, la forma, el número de actores, las consecuencias que derivan o no, la firma o no de acuerdos, la temporalidad. Lo que importa es que el diálogo social funcione, sea efectivo, sea una herramienta de democratización de las relaciones laborales, de garantía de paz social, de amplificación de los poderes de promoción y defensa de intereses de clase y de categoría. Eso es lo esencial. Lo otro es absolutamente irrelevante. De tal manera que el diálogo deberá forjarse de la manera que convenga en cada sistema de relaciones laborales en cada momento determinado, desmontando así cualquier idea de una estructura idónea que debe prevalecer en materia de diálogo social. Será la que en cada momento y según los actores sociales permita efectivamente ese intercambio, ese diálogo, esa interacción
que fluya y que efectivamente logre esos objetivos fundamentales de consolidación democrática y de amplificación de los poderes de representación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En todo caso, hecha esta aclaratoria, creo que podría permitirnos simplificar los criterios de taxonomía, de clasificación del diálogo social en Latinoamérica, los que aparecen reflejados en la pantalla. ¿Sí? Creo que entre muchos criterios que se pueden recabar, que se pueden ensamblar, creo que estos cuatro nos dan una idea de clasificación de organización para ubicar los distintos fenómenos de diálogo social en Latinoamérica. Pero más allá de organizar lo que existe, también nos puede dar criterios arquitecturales, orientaciones para diseñar, si fuera el caso, modelos de diálogo social en un caso determinado, si quisiéramos impulsarlo. Esos criterios son los siguientes. Primero, la integración. ¿Quiénes son los sujetos que le integran y cuáles son los intereses que representan? Ya me he referido a ello. Ahí encajan las modalidades bipartita, bipartita plus, tripartita, tripartita plus, con una sola aclaratoria, más bien un énfasis, con el concepto de diálogo social que venimos trajinando. Evidentemente, cuando aludo a diálogo bipartito, siempre supondrá la presencia del actor gubernamental. Diálogo bipartito supone gobierno y empleadores o gobierno y trabajadores, porque ha quedado fuera del concepto las relaciones directas patrono-trabajadores, tales como negociación colectiva o participación en la gestión empresarial. En Latinoamérica priva el modelo tripartito por el influjo, la importancia de la Organización Internacional del Trabajo que ha tenido en nuestras legislaciones, en nuestros sistemas de relaciones laborales, pero se observan también tendencias a abrir las puertas a otros actores, lo cual es particularmente relevante en el caso latinoamericano, visto las bajas tasas de sindicalización, la atomización sindical en algunos países, la desindustrialización, etcétera. Vale la pena pensar en modelos que abran permanentemente u ocasionalmente sus puertas, el perímetro, a otros actores, que permita profundizar la democracia y legitimar con mayor énfasis las decisiones que allí se adopten. El segundo criterio es la esfera, el plano en el cual el diálogo social se desarrolla. Si es una estructura orgánica o se desarrolla inorgánicamente. Si es en el ámbito de una estructura creada para ello o a la cual se le atribuye, si era preexistente, esa función, o si por el contrario el diálogo fluye al margen de cualquier organización o instancia formal, estructurada. Una vez más, en Latinoamérica priva la tendencia orgánica, pero no somos extraños a experiencias, por cierto, exitosas de diálogo social inorgánico, al margen de estructuras. Algún ejemplo pondré en breves minutos. El tercer criterio es la funcionalidad. ¿Qué funciones se le atribuyen al diálogo? Desde las más básicas, simples, como el mero intercambio de información o la consulta, hasta ya el codiseño, coejecución o coevaluación de políticas con instancias gubernamentales u otras instancias del poder público. En Latinoamérica priva la función consultiva, digamos, el intercambio de información o consulta suele ser la función tradicional, más
más recurrida, y existen, por supuesto, algunos polos de diseño, de evaluación, de ejecución, sobre todo en materias tales como fijación de salarios mínimos o adopción de incrementos salariales. Pero en general es una función consultiva la que observamos en el diálogo social a nivel latinoamericano. Finalmente, un último criterio, ya para terminar, tiene que ver con el ámbito de validez de la interacción. Entonces, ese diálogo puede referir a trabajadores subordinados o también a trabajadores autónomos o incluso a otras categorías como desempleados, niños, niñas y adolescentes, poblaciones indígenas o tribales, poblaciones afrodescendientes, etcétera. Es decir, tiene un amplio espectro en cuanto a los sujetos que van a ser concernidos en esta interacción. Desde el punto de vista material, puede referir en términos generales a medidas económicas o sociales o serle solo atribuido un ámbito material delimitado. Por ejemplo, el que dije antes, salarios mínimos, aumentos salariales, salud ocupacional, puede ser, por ejemplo, interdicción del trabajo infantil, protección del trabajo de adolescentes, la igualdad de género, etc. En cuanto al ámbito espacial, puede tratar sobre tópicos internacionales o referir solo a ámbitos nacionales, regionales o locales. Y finalmente pueden ser estructurados indefinidamente o coyunturalmente para un tiempo o para una obra específica, determinada, delimitada, vencido el cual el diálogo así ensamblado finaliza. Pongo dos ejemplos para cerrar este punto. La mesa tripartita de diálogo por la economía y el desarrollo de las relaciones laborales en Panamá, que se estableció a propósito de o en el marco de la pandemia de la COVID-19, uno podría decir, supone un diálogo tripartito, inorgánico, consultivo, preponderantemente orientado al trabajo subordinado de nivel nacional, con materias específicas, todas ellas vinculadas a los efectos de la pandemia y las medidas que se considerasen idóneas para sortearlo, para superarlo, y finalmente de carácter temporal o transitorio. Entonces, la taxonomía lo que nos permite es una clasificación que puede ser útil, como decía, por motivos arquitecturales o simplemente para hacer un mapa de lo que son las distintas expresiones de diálogo social en un país o en una región. Otro ejemplo que puedo compartir, que me parece como un precedente relevante, en el caso de Costa Rica, cuentan con un Consejo Superior de Trabajo, que es orgánico, legalmente instituido, de carácter tripartito, con amplias competencias en lo económico y lo social, pero en el caso concreto de la búsqueda de consensos para implementar en Costa Rica la recomendación 204 de la OIT sobre la transición de la informalidad a la formalidad, los actores sociales escapan de la estructura orgánica y alcanzan acuerdos a través de un diálogo inorgánico, coyuntural o transitorio. Entonces, es interesante ver cómo, existiendo una instancia orgánica establecida, reconocida, prevista legalmente, con amplias competencias, sin embargo, en un caso concreto, resultó conveniente, habida cuenta ciertos pruritos, ciertas quejas de los actores sociales, abandonar ese espacio,
buscar otras modalidades técnicas y, en el caso concreto, alcanzar acuerdos en lo que concierne, en el caso específico, a la implementación de la recomendación 204. En definitiva, y con ello termino, el diálogo social reclama una morfología totalmente flexible, adecuada a los actores y adecuada a las necesidades y contextos en cada caso. Ya en el último trayecto paso brevísimamente a someter a la consideración de quienes me escuchan algunas ideas sobre la justiciabilidad del diálogo social y la importancia de estas trazas que ha venido dejando el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre poblaciones indígenas y tribales. Los órganos de control de la OIT, la Comisión de Expertos en particular, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, así como altos tribunales nacionales, que han tenido muchísima repercusión en Latinoamérica, porque en el fondo el convenio 169 de la OIT es un convenio de gran impacto latinoamericano. De hecho, más del 60% de las ratificaciones del convenio provienen de Latinoamérica. No lo ha ratificado Panamá, por cierto, pero sí Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, Venezuela, Bolivia, etc. 60% de las ratificaciones provienen de Latinoamérica. Y ya han sido sus normas objeto de decisiones por las Cortes Supremas, Tribunales Supremos, los más altas instancias de nuestros países. Y al lado de ello ha sido también objeto de decisiones por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y cuál es la importancia? Que estas decisiones han venido trazando, han venido delimitando el núcleo esencial del derecho a la consulta y la participación. Es decir, cuáles son los presupuestos, cuáles son los rasgos, cuáles son las condiciones para reconocer efectivamente una consulta y satisfecho, por tanto, el derecho de esas poblaciones indígenas y tribales a ser consultadas y participar en las medidas que lo afectan. Y para no agobiarlos con citas de distintos tribunales y de distintas fuentes, me permito simplificar. Una combinación de estos criterios nos permitiría decir, sostener que la consulta, el derecho a la consulta, supone por parte de los gobiernos someterse a un proceso formal orientado por el principio de buena fe y por tanto dirigido a alcanzar consensos o acuerdos, crear las condiciones idóneas para alcanzar acuerdos. Si no se alcanzan, debe recorrerse la ruta. Pero en principio, los gobiernos deben hacer todo lo posible para que esas medidas que impactan a estas poblaciones, a estos grupos, sean consensuadas. Por tanto, los mecanismos tienen que ser idóneos, apropiados y, atención, previamente consensuados. De tal manera que la ruta, la fórmula, el método para dialogar, para consultar, tiene también que ser objeto en sí mismo de consulta. Tiene que ser adoptado por los actores. Debe dársele toda la información necesaria para entender el alcance de las medidas. Debe dársele todo el tiempo necesario para asimilarlo y poder responder. Y esas respuestas, esas visiones, tienen que ser tratadas y a su vez respondidas bajo la orientación del principio de buena fe y buscando acuerdos. Al final, si no se logra consensuar, los gobiernos podrán actuar, pero tendrán que actuar bajo las premisas, bajo las coordenadas que se fueron marcando durante el diálogo. Evitar que las medidas afecten los intereses de las poblaciones indígenas y tribales, bajo el principio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir,
esas decisiones tienen que estar desprovistas de arbitrariedad y autoritarismo. Si no se cumplen, y esto es lo interesante, las decisiones son nulas y por tanto podrían propiciar un nuevo proceso, un nuevo método de búsqueda de consensos. Esos criterios, no tengo ninguna duda, son aplicables perfectamente al diálogo social, porque el diálogo social es participación de los actores sociales en las medidas públicas, en materia económica y social. Esa justiciabilidad también está reconocida, viene siendo forjada en la doctrina, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Decía que el diálogo social, y ya termino, es un componente de la libertad sindical. La Corte Interamericana ha reconocido la libertad sindical como un derecho humano, primero a la luz de la libertad de asociación con fines laborales, a partir de la sentencia en Panamá muy conocida, Baena contra Panamá del 2001, y luego ya en el 2017, la aplicación, justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales, Lagos del Campo contra Perú, 2017. Lo que no ha dicho la Corte Interamericana es cuáles son las actividades que ampara la libertad sindical. Es decir, no ha dicho todavía que la libertad sindical ampara la negociación colectiva y la huelga. No tengo duda que lo va a decir, no tengo duda que lo va a precisar. Está pendiente una opinión consultiva, la opinión consultiva 27, donde la Comisión Interamericana le pregunta con todas las letras o le pide que aclare si la negociación colectiva y la huelga son parte inescindible de la libertad sindical, como la Comisión Interamericana reconoce, como reconocen los órganos de control de la OIT, como señala literalmente el artículo 45.c o literal C de la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948. También que yo no tengo duda que la Corte Interamericana va a establecer que la huelga y la negociación colectiva son parte de la libertad sindical. Pero además tengo expectativa de que pueda decir algo más, que diga que también el diálogo social es parte de la libertad sindical, como sostengo, como he venido sosteniendo. Y tengo la expectativa, primero porque creo en ello, pero además porque la Comisión Interamericana se lo pregunta. Le pregunta si en el marco del corpus juris interamericano puede sostenerse que los actores sociales tienen derecho a participar en el diseño y ejecución de estas políticas económicas y sociales que tengan trascendencia en sus intereses. De tal manera que si eso ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá tomado el testigo de la OIT y habrá dicho lo que lamentablemente los órganos de control de la OIT ya no pueden decir. Y es que la libertad sindical involucra también el diálogo social. Y no lo pueden decir porque está cuestionado esa capacidad de los órganos de control para dictaminar los contenidos de la libertad sindical a propósito de la huelga, que fue el impasse del año 2012 en el seno de la OIT. Pero la Corte Interamericana podría decirlo y por lo tanto estaría evidenciando su justiciabilidad como componente de la libertad sindical. Además, si no ocurre lo que acabo de señalar, creo que también podría eventualmente reconocerse que el diálogo social es un derecho justiciable ahora como presupuesto de la democracia. Porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la participación de las personas en la toma de decisiones públicas no es una aspiración, no es deseable, no es una prerrogativa de los estados, es un derecho exigible y una obligación de los estados. Ahí está la idea de diálogo social. Y la Corte Interamericana también ha señalado que el derecho a participar políticamente, que está previsto en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene por objeto también influir en la formación de la política estatal a través de la participación directa.
de tal manera que esos dos elementos, libertad sindical, democracia, donde se ensambla el diálogo social, han venido siendo reconocidos como justiciables por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quizás se produzca ya un criterio aún más preciso. Termino ya en el ocaso del tiempo máximo que me fue concedido para llegar al epílogo. Estamos viviendo una pandemia con brotes y rebrotes que causa una gran zozobra. Se ha producido una crisis realmente dramática por el número de fallecidos, pero también por la devastación económica que está generando, por la pérdida de puestos de empleo, por la extinción de unidades productivas y puestos de trabajo, de fuentes de trabajo en definitiva. ¿Cómo han reaccionado nuestros países? Bueno, somos una zona de contraste. En general, la OIT detecta una intensificación del diálogo social que parecería lógico en tiempos de crisis. La crisis llama a convocar a los actores para juntos superar los grandes escollos, los grandes retos, un poco en la línea de la recomendación 205 de la OIT sobre empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia. Entonces decía, pareciera que lo lógico es la intensificación. Y ocurrió. Ocurrió en países como Argentina, como Uruguay y como Panamá. Allí la OIT reconoce no solamente una intensificación, una ampliación del diálogo, sino que además con resultados tangibles y específicos y valiosos. Pero al lado, la OIT también refleja que la crisis condujo a monólogos gubernamentales, a un aislacionismo, un aislamiento de los gobiernos que en nombre de la crisis declararon estados de emergencia, de excepción, y regularon la crisis con una visión absolutamente unilateral. Y ahí hay países muy importantes como Brasil, Ecuador, México, Colombia, el caso de Venezuela, donde privó, sobre todo en los 3 primeros meses de pandemia, marzo, abril, mayo, marzo, junio, esta visión unilateral, esta ausencia de diálogo social. A contrapelo de, como decía, de la recomendación 205 de la OIT, que frente a las crisis sostiene que uno de los principios fundamentales es impulsar, expandir el diálogo social. Por cierto, un diálogo social que debe abrirse no solo a patronos y trabajadores, sino también a la sociedad civil. Ahí la recomendación 205 de 2017 deja ver la importancia estratégica de un tripartismo plus para profundizar, como dije antes, la democracia y también robustecer la legitimidad de las medidas que allí se adopten. En definitiva, se me venció el tiempo. Concluyo diciendo que la lección que nos deja la pandemia en materia de diálogo social es que deberíamos entenderlo no solo como un derecho humano y derecho fundamental, sino también pragmáticamente como un instrumento básico de estabilidad democrática, de paz social, de lucidez a la hora de resolver los conflictos, las crisis, y por lo tanto el trabajo tendría que ser no esperar una nueva crisis, sino aprender de los ejemplos positivos, Argentina, Panamá, Uruguay, para que esas metodologías puedan implementarse de manera ordinaria, que el diálogo social deje de ser algo extraordinario, que lo bajemos de los titulares, que apaguemos los focos, que podamos hacerlo algo rutinario, que se convierta en el oxígeno de la democracia, que lo vivamos sin darnos cuenta, sin mayores protocolos, pero eso sí,
en el convencimiento que solo el diálogo social podrá garantizar la estabilidad democrática y la paz y la justicia social en nuestra región. Mil gracias por la atención, mil gracias por su paciencia, mil gracias por su presencia, y solo me queda ponerme a la orden de cualquier pregunta, de cualquier debate, y más allá de eso, de cualquier contacto que estimen de mérito. Para mí siempre será un inmenso honor, un inmenso gusto continuar esta discusión más allá de la charla que he tenido la honra de exponer el día de hoy. Muchísimas gracias.